El silencio en la habitación de Laura no era un silencio de paz, era un silencio denso, de esos que pesan en los hombros y obligan a bajar la mirada. Eran las 6 de la mañana y, como cada día, el primer acto de su rutina no era agradecer por la vida, sino enfrentarse a su juez más implacable, el espejo del pasillo. Laura se detuvo frente a él. A simple vista, cualquiera vería a una mujer joven, con una vida por delante y sueños por cumplir. Pero ella no veía eso. Ella veía grietas. Para Laura, su identidad se había convertido en un mosaico de fracasos acumulados. Cada vez que recordaba un proyecto que no salió bien, una relación que terminó en pedazos o una palabra hiriente de su infancia, sentía que una nueva fisura aparecía en su superficie. Se sentía como un vaso de cristal fino que ha caído demasiadas veces al suelo. Aunque sigue en pie, está lleno de marcas que amenazan con desmoronarlo ante el más mínimo roce. «Estoy rota», susurraba para sí misma, y esa frase se había convertido en el eco de su corazón. Lo más doloroso no era solo sentirse quebrada, sino la constante e inevitable comparación. En la era de las vidas perfectas expuestas en pantallas, Laura sentía que todos los demás eran vasijas de porcelana fina, relucientes y funcionales, mientras que ella era un desastre pegado con pegamento barato. Veía a sus amigas prosperar, a sus colegas avanzar, y se preguntaba por qué Dios, si es que realmente era un alfarero cuidadoso, había permitido que ella saliera tan defectuosa de sus manos. Esa mañana, mientras intentaba cubrir con maquillaje las ojeras de una noche de insomnio, una lágrima rebelde rodó por su mejilla, trazando el camino de una de esas grietas invisibles. Se sentía incapaz de sostener nada. Sentía que el amor, la esperanza y la alegría se filtraban por sus fisuras antes de que pudiera disfrutarlos. El agotamiento de aparentar que estaba entera, estaba llegando a su límite. Laura no lo sabía aún, pero ese día, el peso de su propia rotura se volvería tan insoportable que la obligaría a soltar el control. Cerró los ojos con fuerza, deseando poder desaparecer o, al menos, dejar de sentir que era un error de fabricación. Justo en ese momento, un pensamiento extraño, casi como un susurro ajeno a su propia amargura, cruzó su mente. ¿Y si el valor de una vasija no dependiera de su impecabilidad, sino de quién la sostiene? Laura sacudió la cabeza, tratando de ignorar la idea, pero el gancho ya estaba clavado en su alma. ¿Había alguna posibilidad de que sus pedazos todavía sirvieran para algo? ¿O estaba destinada a ser simplemente un montón de escombros olvidados en un rincón de la vida? El día avanzaba, pero Laura caminaba con la pesadez de quien lleva piedras en los bolsillos. Cada interacción social era un campo de batalla. En el trabajo, una simple corrección de su jefe no era percibida como una oportunidad de mejora, sino como un martillazo directo sobre sus grietas. «¿Ves?», se decía a sí misma, «no eres lo suficientemente buena. Nunca lo serás». Esa voz no era nueva. Era una grabación antigua que se había rayado en su mente años atrás. Esa sombra del pasado tenía nombres y rostros específicos. Recordó el día en que, siendo apenas una niña, escuchó a un familiar decir que ella era la más complicada de la familia, la que siempre daba problemas. Recordó también aquel primer amor que, al marcharse, le dejó una carta diciendo que su inseguridad era un pozo sin fondo que nadie podría llenar. Esas palabras se habían convertido en las manos que moldearon su autoimagen. Laura no se veía a través de los ojos de Dios, sino a través del filtro de quienes no supieron amarla. Desesperada por encontrar una solución, Laura había pasado los últimos meses intentando un plan de autorreparación. Compró libros de autoayuda, se inscribió en cursos de productividad y se obligó a repetir afirmaciones frente al espejo que no sentía como reales. Intentaba poner parches de oro sobre grietas que eran demasiado profundas. Quería convencer al mundo, y a sí misma, de que era una vasija perfecta, pero el esfuerzo era agotador. El perfeccionismo era su pegamento, y la ansiedad era el clima que amenazaba con derretirlo todo. Esa tarde, al regresar a casa, se dejó caer en el sofá, exhausta. Se dio cuenta de una verdad aterradora. Cuanto más intentaba ocultar sus heridas con sus propios logros, más evidente se volvía su vacío interno. Sus manos temblaban. Había intentado ser su propio alfarero, intentando moldear una vida que se sentía como barro seco y quebradizo entre sus dedos. Estaba intentando arreglar con sus manos humanas algo que solo unas manos divinas podían comprender. Fue entonces cuando, en medio de su frustración, su mirada se posó en una vieja Biblia que descansaba en la mesa de noche, un regalo de su abuela que no había abierto en años. La luz del atardecer golpeaba el polvo sobre la portada. Laura sintió un impulso repentino, una mezcla de curiosidad y rendición. Al abrirla al azar, sus ojos cayeron en una frase que la dejó sin aliento. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? El corazón le dio un vuelco. El gancho de la mañana regresó con más fuerza. ¿Y si el proceso de reparación no consistía en añadir más capas de máscara, sino en dejar que alguien más viera sus fragmentos? Sin embargo, al seguir leyendo,
la imagen que emergió fue otra. Un hombre sentado frente a un torno, con las manos manchadas de barro, trabajando con una paciencia infinita. Esa noche, Laura tuvo un sueño que se sintió más real que la vigilia. Se encontraba en un taller amplio, iluminado por una luz cálida y dorada que olía a tierra mojada y a madera antigua. En el centro, había una figura cuya presencia irradiaba una paz que ella nunca había conocido. No había estantes con trofeos ni vasijas perfectas para exhibir, solo había piezas en proceso. Laura se acercó, sintiéndose fuera de lugar con sus grietas expuestas, intentando cubrirse con los harapos de su orgullo herido. «Maestro», susurró ella, con la voz quebrada, «no deberías perder el tiempo conmigo. Estoy demasiado rota. Mis pedazos ya no encajan, y el pegamento que usé solo dejó manchas feas. Soy un desperdicio de barro». El alfarero no dejó de mover el torno, pero levantó la mirada y le sonrió con una ternura que desarmó todas las defensas de Laura. Él no miraba las grietas como defectos, sino como puntos de contacto. «Hija», dijo con una voz que sonaba a música y a autoridad. «Tú ves un vaso quebrado que ya no sirve para contener agua. Yo veo la materia prima para una obra que el mundo aún no ha visto. El problema no es que estés rota, el problema es que has intentado pegarte sola, usando materiales que no fueron diseñados para sanar el alma». En el sueño, el alfarero extendió sus manos hacia ella. Eran manos fuertes, con cicatrices propias, pero extremadamente suaves. Laura comprendió en ese instante que para ser restaurada, primero debía permitir ser deshecha. Tenía que entregar sus pedazos, incluso aquellos que le avergonzaban, aquellos que había intentado ocultar bajo el maquillaje y las sonrisas fingidas. Fue un momento de rendición absoluta. Ya no quería ser una vasija reparada por el mundo, quería ser una vasija moldeada por él. El gancho de este encuentro fue una revelación que sacudió su identidad. El alfarero no quería borrar su historia, quería redimirla. Tomó un pedazo de barro tosco y lo puso sobre el torno, comenzando a girar. Laura sintió, incluso en el sueño, que el movimiento empezaba en su propio corazón. Pero justo cuando empezaba a sentir esperanza, el alfarero aplicó presión. La forma anterior comenzó a desaparecer bajo sus pulgares, y Laura sintió un miedo repentino. ¿Qué quedaría de ella si perdía incluso su dolor? ¿Qué vendría después de que sus manos la presionaran con tanta firmeza? Despertar del sueño no eliminó la presión, al contrario, la intensificó. Laura comprendió que la restauración no era un evento mágico de un segundo, sino un proceso que requería resistencia. En los días siguientes, comenzó a experimentar lo que ella llamó el desierto del taller. Dios estaba trabajando, pero el trabajo dolía. La presión de sus dedos invisibles se sentía en la necesidad de pedir perdón a quienes había herido por su propia amargura, y en la dificultad de perdonar a quienes le habían causado las grietas originales. Aceptar que era barro en manos del maestro significaba dejar de tener el control. Para alguien que había vivido obsesionada con proteger su imagen, esta vulnerabilidad era aterradora. Fue entonces cuando llegó la etapa que más temía: el fuego. En la alfarería, la pieza moldeada debe pasar por el horno. De lo contrario, solo es barro seco que se deshace con la primera lluvia. Para Laura, el horno fue enfrentarse a una crisis laboral y a un comentario hiriente que, en otro momento, la habría destruido por completo. ¿Por qué ahora?, reprochaba Laura en su oración, sintiendo que el calor de la prueba era insoportable. Pensé que me estaba sanando, pero me siento más expuesta que nunca. Siento que me voy a quebrar otra vez. Fue en medio de ese calor emocional donde entendió la lección más profunda. El fuego no estaba ahí para destruirla, sino para fijar su nueva identidad. El horno quema las impurezas y endurece la estructura para que pueda cumplir su propósito. Mientras las llamas de la crítica y la duda la rodeaban, Laura se dio cuenta de algo asombroso. Ya no se estaba rompiendo. La estructura que el alfarero había formado en ella era más resistente que su antiguo orgullo. El calor estaba transformando su fragilidad en firmeza. Sin embargo, el proceso no era solitario. En los momentos de mayor angustia, recordaba la imagen del alfarero en su sueño. Él no se alejaba del horno, vigilaba la temperatura, cuidando que el fuego no fuera más fuerte de lo que ella podía soportar. Laura empezó a dejar de decir, «estoy rota», para empezar a decir, entre lágrimas, «estoy siendo procesada». El dolor ya no era un enemigo, era una herramienta de diseño. El gancho de este proceso ocurrió una noche de total agotamiento. Al mirarse nuevamente en el espejo, ya no buscó las grietas, buscó la mirada del maestro en sus propios ojos. Pero entonces surgió una duda final que la hizo temblar. ¿Qué pasaría si, al salir del horno, las marcas de su pasado seguían ahí? ¿Sería una vasija hermosa o simplemente una pieza con cicatrices visibles? El miedo a no ser perfecta, después de tanto dolor, era su última batalla antes de la revelación final. El proceso del horno finalmente terminó. El calor se disipó y dio paso a una calma profunda,
una que Laura no había experimentado en años. No era la calma de quien lo tiene todo bajo control, sino la de quien sabe que está en las manos correctas. Cuando Laura se puso de pie aquella mañana, algo había cambiado en su postura. Sus hombros ya no cargaban el peso de la vergüenza, y su mirada, antes esquiva, buscaba ahora la luz con una nueva confianza. Se acercó al espejo una vez más, pero esta vez no hubo juicio. Al observar su reflejo, notó algo fascinante. Las líneas de su pasado, aquellas experiencias dolorosas que ella llamaba grietas, no habían desaparecido por completo. Estaban allí, pero ya no se veían como fracturas amenazantes. El alfarero había hecho algo asombroso. En lugar de esconder las cicatrices, las había rellenado con un material que brillaba con una luz propia. Era como la técnica ancestral del kintsugi, donde las piezas rotas se unen con oro, haciendo que el objeto sea más valioso y hermoso por haber sido quebrado. «Ya no estoy rota», susurró Laura, y esta vez su voz no tembló. «Estoy siendo restaurada». Esa transición de palabras cambió su mundo. Entendió que su valor no residía en una perfección inalcanzable, sino en su capacidad de ser un testimonio vivo de la gracia. Sus cicatrices ahora tenían un propósito. Eran las marcas de una batalla ganada, las pruebas de que el maestro nunca la había abandonado en el taller. Ahora, cuando hablaba con otros, ya no intentaba parecer perfecta. Compartía su historia de restauración, y al hacerlo, descubría que sus propias heridas servían para sanar a los demás. El vaso ya no solo contenía agua para ella, sino que se convertía en una fuente para quienes tenían sed de esperanza. La historia de Laura terminó donde comenzó, frente a su reflejo, pero con un corazón transformado. Comprendió que el alfarero no busca vasijas que nunca se hayan roto, sino corazones que se dejen moldear tras la caída. Se dio cuenta de que cada uno de nosotros es una obra en progreso, y que el diseño más hermoso a menudo requiere que pasemos por el fuego y el torno. Laura dejó de compararse con la porcelana ajena y comenzó a celebrar la obra de arte única, que Dios estaba esculpiendo en ella. El video cierra con una imagen poderosa. Laura caminando bajo el sol, sosteniendo con firmeza su identidad de hija. Ya no es una víctima de sus errores, sino una embajadora de la restauración. La pregunta final queda resonando en el aire para cada espectador que se siente defectuoso. Si el alfarero pudo hacer esto con el barro de Laura, ¿qué no podrá hacer con los pedazos de tu propio corazón? No tengas miedo de tus grietas. Es por ahí por donde la luz del maestro finalmente logrará entrar.